Muy bien, quisiera invitarle a leer en el libro de Génesis 46. Decíamos que en el idioma hebreo y en la cultura hebrea hay una característica que no está en nuestro castellano y que es cuando alguien llama dos veces el mismo nombre, en este caso estamos hablando de Dios, tiene un objetivo muy claro al decirlo. Y el Señor 7 veces en la Biblia llamó con el doble nombre o doble llamado a una persona. La primera fue Abraham, dijo Abraham, Abraham. Y ahora vamos a ver en el caso de Jacob. Jacob era una persona que en Génesis 46 ya está anciano, ya hace 20 años que ha perdido a su hijo y se entera unos momentos antes del capítulo 46 de Génesis, el 45 en el final, sus hijos, que eran diríamos unos diablos, porque tuvieron unas costumbres pésimas. Hasta vendieron a un hermano, que es ese, el que su padre se entera que está vivo. Le habían dicho que estaba muerto. Así que entonces Jacob fue el origen de su palabra, de su nombre, nos indica que era un embustero, un engañador. Toda la vida había vivido para sí mismo. Aún compró lo que era de él. Estaba, claro, engañado. Vivió en una familia disfuncional. Rebeca e Isaac eran los padres y Esaú el hermano. Y bueno, a consecuencia de un hogar dividido, fue que anduvo a los tumbos, anduvo errante, en un lugar muy lejos de su casa, formó su hogar y el engañador lo engañaron, tuvo que trabajar mucho para tener la amada, pero el suegro le dio las 2 hijas en lugar de una como él quería. Y ya lo encontramos en el capítulo 46, teniendo una noticia muy buena del recuperar a su hijo, pero su hijo no estaba muy cerca de él, estaba en Egipto. Y entonces dice, versículo 1 de Génesis 46, y salió Israel. Israel es el nombre que le dio Dios a este embustero en un momento clave de su vida. Pero claro, el nombre nuevo no encajaba con su vida, no tenía vida nueva, seguía con las tretas. Y ahora sí en el 46 es como que va a dar honor al nuevo nombre, porque va a hacer lo que recién dijimos acerca de Jesús. Va a ser llamado, en el doble llamado, a una vida de dependencia de Dios. Toda la vida hasta ahí hizo lo que quiso. Y a Dios lo utilizó en muchas circunstancias para beneficio propio. Le decía, Dios Señor, si me vas a acompañar, si me va a dar esto, si voy a tener lo otro, muchas veces parecido a ciertos razonamientos humanos modernos. Ahí sí Dios, si hace todo eso, te voy a poner como Dios de mi vida. Y bueno, justamente eso es lo que Dios no quería. Y entonces por eso tenía 2 nombres. Y dice, salió Israel, o sea, podríamos decir Jacob. Pero Dios estaba pensando en la vida nueva que iba a desarrollar a partir de ese tiempo. Por eso dice Israel. Con todo lo que tenía, ellos eran ganaderos, tenían la ventaja de que su hijo José le manda unos carros impresionantes de Egipto. Egipto era la primera potencia mundial. Así que imagínense ese pobre hombre llevando un luto de 20 años, se enteró de golpe que su hijo vive y que el faraón de la potencia número 1 del mundo de ese momento le había mandado a la puerta de su casa el camión de traslado. Así que este hombre estaba con una gran ansiedad de ver a su hijo. Se detiene en Beerseba, en esta zona donde está el conflicto, cerca del conflicto con Hamás y la tierra palestina, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Lo hizo ahí porque ahí lo habían hecho sus antepasados. O sea, estamos viendo características de que él se está interesando en el propósito divino. Pero él tiene una duda y lo que vamos a leer, por eso lo digo antes. Tengo que ir a Egipto, por más que esté mi hijo allá, José. Porque los patriarcas tenían transmisión oral de las revelaciones de Dios. Nosotros lo tenemos escrito, pero en la escritura hay muchos idiomas que son orales. O fueron orales y después tuvieron la escritura posteriori.
Moisés fue el autor de los primeros libros de la Biblia, este que estamos leyendo, Génesis, bueno, los primeros 5, porque poquito tiempo antes de Moisés se creó la escritura del idioma hebreo. Pero Jacob, Abraham, el hijo que fue Isaac, tuvieron transmisión oral. Así que él conocía muy bien cómo Dios había obrado con su abuelo. Y la promesa de una tierra, y la promesa de un pueblo. Y ahora él recordaba Egipto, 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 en el archivo de su mente, lugar de problemas. Ahí mi abuelo tuvo un encontronazo con el faraón, ahí pasó como incrédulo porque mintió, dijo que mi abuela era su hermana y no lo era. También mi papá Isaac, me acuerdo, Dios le dijo, no te vayas a Egipto. Y ahora, ¿mi hijo está ahí? ¿Tendré que ir o no? Bueno, fíjense cómo Dios le va a dar las señales. Y habló Dios a Israel, Jacob, en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Ese es un llamado de Dios a la dependencia. El doble llamado siempre tiene una intención. Presta atención, te voy a dar una seria advertencia, En este caso, lo que necesitaba él era es decir, Jacob, deja de autogobernarte, deja de dirigirte por tus caprichos, deja de planificar todos planes adversos a mi voluntad, porque al final lo que yo quiero darte, te lo voy a dar por gracia, y por más que vos inventes cosas, no es el camino. Y entonces él respondió, y aquí vemos que estaba el hombre entregado al Señor. Heme aquí estoy. Como diciendo, no voy a pelear más nada, no voy a mentirle a mi papá para que me bendiga, no voy a tramar triquiñuelas con mi propia madre, ni tampoco engañar a mi hermano, como hizo en una etapa de su vida. Ahora fíjense que hay 4 veces que Dios dice yo. Verso 3 dice, yo soy. Uno dice, ¿y por qué? En todos los detalles en la Biblia nunca están de más. Esta manera de insistir de Dios 4 veces diciendo yo y luego una oración, es para decirle, Jacob, Egipto es tu destino. ¿Vieron que hoy decimos un refrán en el castellano que dice, todos los caminos conducen a Roma? Bueno, en el Génesis 46, el lema es, todos los caminos conducen a Egipto. Tenía que sacar el Señor todo lo negativo que había habido ahí. Yo soy el Dios, dice versículo 3, el Dios de tu padre, no temas en descender a Egipto, porque allí yo haré, segunda vez que dice yo, Dios, yo haré de ti una gran nación. Tercera vez, versículo 4, dice, yo descenderé contigo a Egipto. O sea, él ya estaba tan quemado de hacer viajes propios, de no tener en cuenta a Dios, de vivir a su manera, que ahora el destino era Egipto y tenía el recuerdo de lugares dificultosos, y Dios tuvo que decir. Y la cuarta vez dice, verso 4, y yo también te haré volver. Por supuesto, porque es una esperanza de hecho pueblo, porque Jacob murió en Egipto, lo enterraron, pero el que vuelve con el tiempo, después de siglos, es el pueblo que se formó de su propia familia. Y se levantó Jacob a Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre, Jacob, y a los niños y sus mujeres, y los carros de Faraón que había enviado para llevarlo. Muy bien. Primero vamos a ver el desafío. El desafío, Dios le dice a Jacob, escúchame, préstame atención, este es el plan. Y el plan era la dependencia de Dios, cosa que él no había experimentado. Cosa que a veces los que somos llamados cristianos, tenemos a veces un entendimiento equivocado de la fe y pensamos que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo viene a acompañarnos en el proyecto de vida. Es sí y es no esa afirmación. Cristo viene a ponerse adelante, a dirigir la vida. Cuando Él la dirige, tenemos un gran descanso. Mientras planeamos todo tipo de cosas para afanarnos para que Dios nos bendiga, pensamos que militando en la iglesia, pensamos que haciendo esto, pensando que tengamos más extenso nuestro tiempo de oración, que leamos más la Biblia, genero el mérito para... No. Es lo que le está diciendo el Señor acá. Jacob, ¿no te hartaste de que dirigir tu vida durante décadas y lo que lograste es frustración? ¿No es el tiempo de hacerme caso? Ahora, bueno, vamos a ver el asunto de por qué Egipto. Todos los caminos conducen a Egipto. Y hay 4 razones muy importantes que debemos tener en cuenta, aquellos que
inclusive que hace poco que leen la Biblia, ¿por qué Dios, que todo lo puede, Dios que todo lo sabe, va a enviar a su pueblo a Egipto? Sabiendo nosotros la historia, que ahí es donde fueron hostilizados, martirizados, se estrujó sus vidas, lo usaron en construcciones, ellos vivían una vida pésima en ese lugar. Bueno, en primer lugar, viviendo en Egipto era la única manera de conservar la pureza étnica, sin mezclarse con otras naciones. Si hubieran permanecido en la tierra de la promesa, que sí era de ellos, pero había un lapso de tiempo en el cual debían esperar, en ese lugar, como eran un grupo minoritario, la debilidad de ellos era mezclarse con otros. Vemos que Abraham, Isaac y Jacob, bueno, especialmente Isaac y Jacob, se casaron con mujeres de su pueblo. Pero ya vemos que los hijos de Jacob, del cual estamos analizando una parte de su vida, se inclinaron por mujeres de pueblos vecinos. Imagínense si eso se hubiera continuado el día que el Señor naciera, porque el objetivo de hacer de esa familia una nación era que de ella naciera el Señor Salvador. Imagínense que Jesús hubiera tenido una madre idólatra y un padre idólatra, enseñándole de Baal, de Astarté, de Acera, todas las locuras, todos los dioses paganos. Entonces Dios le llevó a vivir a Egipto, y a su vez los egipcios no se mezclaban con los extranjeros por razones religiosas y culturales, coincidían en el propósito de Dios. Y dijimos, pureza étnica, pureza de raza, llevaba a pureza moral y a pureza espiritual. Segunda razón por la cual ellos fueron a Egipto, siguiendo el plan de Dios, no era el plan propio, porque en Canaán se hubieran extinguido muy rápido. En el momento del traslado son 70 y tantos. Imagínense esos 70 y pico viviendo en la tierra de Canaán, donde había tribus que entregaban sus dioses a sus hijos a dioses que eran sus hijos quemados con Moloch y otras locuras. Ellos hubieran durado muy poco y se hubieran extinguido. ¿Y el plan de Dios? Frustrado. Tercera razón, en Egipto al ser esclavizados, que esto es feo, es malo, porque la esclavitud trae dolor, sufrimiento, muerte, pobreza, pero allí ellos se aferran a la fe. Es como cuando Dios nos pone a nosotros en un crisol, donde tenemos que experimentar sufrimientos, dolor, cosa que no nos gusta a nadie. Sin embargo, a través de estas circunstancias, nuestra vida se acerca a Dios. Si es que es la reacción correcta que tomamos. Es la fe, la verdad, la que nos permite transitar por lugares difíciles, por lugares tenebrosos, por circunstancias adversas. Si tu fe no es sólida, mi hermano, vas a claudicar. Vas a claudicar, porque nuestra confianza, que es la fe depositada en Dios, es lo único que nos permite sobrevivir a las circunstancias difíciles de la vida, que las tienen. Muchas veces cuando somos jóvenes pensamos que las circunstancias complicadas nos llegan a nosotros, nos creemos los dueños del mundo, tenemos perfecta salud, pero el tiempo pasa, la vida es una sola y tiene sus complicaciones. Y es cuando el momento más importante de depender de Dios. Por eso el llamado de Jacob es a depender de Dios, que no entendía por qué Egipto. Bueno, Dios está de alguna manera diciéndole, ese es el lugar. Fíjense que cuando Moisés, que escribe los primeros 5 libros de la Biblia, tiene una revelación de Dios, y tuvo un doble llamado también, Moisés, en el momento de su llamado, Éxodo 3. Y allí Moisés escucha de Dios, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés nos dijo, ¿quién es esa gente? No, lo sabía perfectamente, porque esa fe que fue consolidada en el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, la esperanza de una nueva tierra, de un lugar de libertad, había alimentado la vida de esos esclavos. Entonces cuando Moisés escuchó, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no dijo, ¿quién es esa gente? Y cuando la Biblia dice que él después llevó el mensaje a los ancianos, o sea, aún en la esclavitud se habían organizado socialmente, y esos ancianos no le preguntaron, ¿y de qué estás hablando? No, porque se remitían a los antiguos fundadores de la nación. Claro, ahora eran esclavos, no eran 70 y pico cuando emigraron, ahora 4 siglos después y más, estaban a punto de partir, ya eran más
aproximadamente entre 1,5 millones y 2. Y la cuarta razón por la cual Dios envía a su pueblo a Egipto es porque cuando Dios llama a Abraham, le dice a Abraham, lo estoy parafraseando ahora, Abraham, yo te voy a dar esta tierra, pero vas a tener que esperar. Porque acá hay los pueblos que están aquí, los amorreos, no han llegado al colmo de su maldad. Y a través de 4 generaciones, 400 años, yo voy a darles la oportunidad de ellos de arrepentirse. Pero como Dios sabe todas las cosas, Dios da las oportunidades, y Dios aún sabía que iba a ser rechazado ese plan. Y ahí te voy a dar la tierra. Bueno, ahí nos encaminamos a la historia de Jacob, llamado Israel. Por eso emigró. Ahora, el contexto de José era de su vida el contexto de Jacob era una vida de mucha artimaña, de mentiras, de trama. Era para hacer una novela como las que pasan constantemente en televisión. Ahora, él estaba a punto de salir de la tierra prometida. Él se acordaba que 40 años antes también salió, pero en una condición muy, muy diferente, haciendo su propio plan. Por eso es que tenía temor. Por eso Dios repite 4 veces, yo soy el Dios que te mando a Egipto, yo soy el Dios de tu pueblo, yo haré de ti una gran nación, porque ahora sí estaba cambiando el nombre. Ya no iba a ser más Jacob, el que mete el mentiroso, el embustero, el traficador de verdades. Y entonces allí escucha, yo haré de ti una gran nación. Y Dios le promete regresar, porque no solamente iban a ir, y era necesario en ese crisol donde la fe iba a acrecentarse, donde debían esperar el castigo de Dios a los amorreos por su falta de arrepentimiento. Ahora, Jacob tenía una desventaja. En los antecedentes de Jacob, él venía de una familia disfuncional. Dios formó la familia, donde todos pertenecemos, ninguna familia es perfecta, ninguna, si vos creías que era perfecta, no es, con un objetivo de suplir las necesidades espirituales, psicológicas, emocionales y físicas de los seres humanos. Y debe ser la familia un seminario celestial, pero en muchos casos, por causa del pecado, se ha transformado en una incubadora del infierno. Eso le pasó a Jacob. No eran personas malas en el sentido de que tenían un llamado de Dios, pero cuán difícil fue a esa familia someterse a Dios. El padre sensual, tráeme comida y te bendigo. El hermano tenía el espíritu de la caza, era una persona agresiva que buscaba matar constantemente animales. La madre se escondía en las cortinas escuchando ver las conversaciones del... Era una familia muy imperfecta. Así que eso es lo que realmente afectó a Jacob. Pero en Génesis 46, lo que primero leímos, nos muestra la clave del cambio de Jacob. Había esperanza para Jacob porque Dios estaba detrás de él y quería hacer de esa pieza tan rebelde, tan independiente, tan autogobernada, en un siervo dependiente de él. Y eso fue lo que Dios comienza a lograr. Segundo punto de este tema, la enseñanza. El mayor modelo de dependencia, que es a lo que Dios llama a Jacob, lo tenemos en otra persona en la Biblia, y es Jesús. Cuando uno lee los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, hay una repitencia de expresiones parecidas a esta que voy a leer en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que Jesús tampoco venía con un plan propio. Desde la eternidad, las 3 personas de la Trinidad, había conciliado el plan de salvación. Y Jesús no se apartó ni un milímetro, ni un milímetro. Él dijo, también yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Lo dice en Juan 5:30, leo Biblia de las Américas. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y como dijimos recién en la cena, Jesús decidió ir al infierno por vos y por mí, porque no quería ir al cielo sin vos y sin mí. Y así como el primer Adán
rechazó la voluntad de Dios, dijo, no tu voluntad, Dios, ese Dios que todas las tardes venía a dialogar con él, que le había puesto en un lugar maravilloso, una tierra que era perfecta. Sin embargo, ese plan perfecto no le gustó. Bueno, eso ocurre muchas veces con nosotros. Muchas veces el plan que Dios tiene para nosotros, que es el mejor, no porque Dios sea caprichoso, sino como que Dios conoce toda la historia, y aquí estamos viendo en Génesis 46 que Dios es el Dios de la historia humana, porque habla de serás nación, habla de los amorreos serán juzgados, los egipcios serán juzgados. Ustedes saben que hay una profecía en el libro de Ezequiel que dice, Egipto no te levantarás sobre el concierto de las naciones nunca más. ¿Por qué? Porque fuiste más allá de lo que debías con mi pueblo en Egipto. Dios castigó a Egipto. Por eso Egipto está en el tercer mundo, como estamos nosotros, los argentinos también. Nunca más se levantó como potencia mundial, que lo eran por mucho tiempo. Así que nos deja el Nuevo Testamento esta enseñanza que Jesús es el modelo de dependencia. Tuvo el Señor sentido de identidad y pertenencia con el Padre, por eso dijo, yo y el Padre, uno somos. Tuvo comprensión perfecta Jesús de la voluntad de Dios y la hizo, porque muchas veces nosotros conociendo la voluntad de Dios, no estamos dispuestos a hacerlo. Creemos que nuestra sapiencia es mucho mejor que lo que Dios tiene planeado. Y entonces así fracasamos. Él comprendió la voluntad de Dios, dijo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, no puede hacer nada por su cuenta, dice Juan 5:19, sino lo que ve hacer al Padre. Tiene el Señor Jesús en esa manifestación de dependencia un amor incondicional por su Padre, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Juan 14:31. Tuvo una comunión íntima con el Padre que se evidencia en una constante oración. En la oración hay un pedido, una solicitud a conocer qué es lo que el Padre quería para él. Eso es nuestro modelo. Nosotros también debemos hacer eso. Ayer tuvimos ayer sábado una reunión con los líderes de grupos familiares, maestros de la iglesia, éramos más de 50 hermanos. Y Sebastián preguntó qué era un hombre espiritual. Bueno, hubo muchas respuestas muy buenas y coherentes y acertadas. Yo agregaría una más, que tiene que ver con lo mismo de anterior. El que siente espiritual es el que manifiesta una sumisión al Padre, sumisión al Señorío de Cristo. Así que ese es Jacob como hombre, aunque lo hizo ya a la edad avanzada, y todavía él pensó que moría. Veía a José y ahí moría. Por lo que dice la Biblia, extendió su vida 17 años más. Así que tuvo la oportunidad de ya no vivir como el antiguo parte de su vida, como el Jacob. Vivió como el Israel 17 años más. Por eso él necesitó aprender a depender. Y en el diccionario, el depender tiene este sentido: estar absolutamente sujeto al poder de Dios, es vivir conforme a su orientación y bajo su protección personal. Es estar sujeto a Dios. Y en respuesta a esa solicitud del Señor hay que decir, como dijo Jacob, heme aquí. O sea, aquí estoy. No físicamente estoy aquí, sino estoy aquí dispuesto a hacer lo que tú me dices. No importa la edad que tengas. Dijimos hace 15 días que Abraham comenzó a caminar por fe a los 75 años. Ya era mayor, tenía su vida hecha. Así que si vos te crees viejo, no, mirá, se inició Abraham a los 75 y vivía en el craso paganismo y sin embargo Dios lo utilizó. Y la vida de Jesús es una vida de dependencia en la oración. La Biblia enseña que se levantaba muy oscuro, iba a orar, en la edición trascendente consultaba a Dios al elegir sus discípulos, lo dice el Evangelio de Marcos. La vida de Jesús es una vida de dependencia absoluta en la palabra de Dios. De niño había aprendido la palabra de Dios, aunque como Dios la sabía plenamente porque la había dictado Dios y él era Dios. Sin embargo, veía cómo respondía preguntas difíciles a sus interlocutores, maestros en el templo. Y la vida de Jesús es una vida, y esto es muy importante, de dependencia al Espíritu Santo de Dios.
como era Dios y tenía que depender del Espíritu Santo. No, su parte humana necesitaba ser dirigida por el Espíritu. Uno lee el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el momento de una de sus tentaciones, que no fue la más importante, posiblemente la más importante en el Getsemaní, donde el enemigo hasta último momento quiso desviarle de su plan. Dice el Evangelio que Jesús, en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Y cuando vuelve, para que tengamos muy en cuenta, la descripción del evangelista es, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Y después en su sermón inaugural en la aldea de Nazaret, en la sinagoga, dijo que el Espíritu estaba sobre él, por cuanto me ha ungido, y comienza a decir a quienes viene a bendecir. Y por último, tenemos la respuesta que debemos dar. Por eso yo te pregunto en el nombre del Señor, ¿cómo está tu vida de dependencia? Me la hice para mí primero, ¿no? ¿Cómo está tu vida de dependencia? Decíamos en el retiro de ayer que muchas veces podemos tener información muy nutrida del texto bíblico, de la teología que la Biblia enseña, pero eso representa un bagaje a veces intelectual. Debe ser bajado a la actitud diaria de todos nosotros. Había un autor que decía que a veces los cristianos tenemos mucha religión en la cabeza, poca en el corazón y casi nada en los pies. Mucha religión en la cabeza, poca en el corazón y casi nada en los pies. Así que Dios ha provisto una vida de dependencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Evangelio lo manifiesta. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué será la vida autodirigida? No, porque va contra toda la analogía de la Biblia. Es una vida de dependencia. ¿Cuántas veces los chicos, cuando van creciendo, y está bien tener ese sentido de vida independiente, porque quieren formar su hogar, porque a lo mejor ya son grandes y están en el mismo espacio con los padres, y está bueno, pero en el caso de la vida cristiana, más pasa el tiempo, más necesidad de dependencia de Dios tenemos. Tenemos que hacer así. También la Biblia habla del fruto del Espíritu, no dice más el fruto del cristiano, dice más el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, 9 virtudes. Y cuando el Señor da la gran comisión al vivir los hechos, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Para qué viene el Espíritu sobre nosotros? Para hacernos dependientes de su autoridad, de su poder. Porque por nosotros mismos no vamos a ningún lado. Así que, pero el Señor Jesús ha prometido una vida abundante como consecuencia de una vida de dependencia de Él. No hay otra manera. No hay vida abundante ajeno a la dependencia de Dios. Se celebró una fiesta en Israel, de las 7 más importantes del Antiguo Testamento, se siguieron celebrando en la época de Jesús, porque Jesús vivió como diríamos creyente bajo el judaísmo. Una de ellas era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era eso? Era recordar la liberación de la esclavitud y que ellos eran un pueblo nómada en el desierto hasta que se establecieron. Entonces ya teniendo sus viviendas, ya teniendo la comodidad de sus casas, salían de sus casas y bueno, en una zona donde llueve muy poco. Entonces se ponían con ramas especialmente de palmeras, y vivían en una semana en la fiesta de los tabernáculos. Era una indicación, sigo siendo peregrino. Pero en un momento determinado, en el día culmine de la fiesta, los sacerdotes llevaban cántaros con agua para rememorar un episodio del desierto cuando se abrió la roca en un momento de grave necesidad fisiológica de agua y estaban por morir y el Señor le proveyó el agua. Lo hizo en 2 oportunidades. Pero Jesús, que era el ser más inteligente que pisó este planeta, aprovechó ese momento cuando estaban todos mirando el agua, saliendo de las chozas precarias que habían inventado para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y dijo esto: el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo, venid, que fuéramos a Él, que Él tenía agua de vida para todos, y que esa agua
no es que la recibiríamos desde el exterior, sino que previamente a una obra de Dios, esos ríos de agua viva brotarían de nuestras vidas. ¿Qué es eso? Vida abundante. ¿De dónde viene? De una vida dependiente. Por eso el Señor, ya terminando, quiere que nos encolumnemos con su plan. Jacob tuvo toda una vida a contramano. Procuró todo lo bueno con motivaciones equivocadas. Consiguió cosas, le compró la primogenitura a su hermano, compró lo que yo tenía. Yo ya le he dicho, el menor va a ser el que sea el primogénito. Era el derecho de la herencia doble, y en ese caso se jugaba que ahí era de donde vendría el Salvador, de punto de vista humano, la herencia de sangre. Entonces, ¿qué hay que hacer si yo me doy cuenta que en este momento me estoy autodirigiendo y no dependo de mi Señor? ¿Hay alguna manera? La Biblia da su respuesta. Debo desear fervientemente depender del Señor. Dice una de las bienaventuranzas, que somos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de Cristo. Eso debe ser continuamente multiplicado ese deseo, porque a medida que tenemos más de Dios, más ganas tenemos de Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Confesar como pecado mi autogobierno, es decir, Señor, ¿cuántas veces me ha ido mal por autodirigirme, por generar plan y después decir, Señor, bendice esto que estoy haciendo? Y Dios no bendice lo que Él no tuvo, en Él no tuvo inicio. Así que debo confesar, como dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también entregar cada parte de mi vida a Dios, cada parte, no un pedazo, no parcialmente, toda. Como dice Pablo en Romanos 12, que hace unos domingos predicó nuestro hermano Israel, que debemos ofrecer a Dios como un culto inteligente en nuestra propia vida. Los judíos ofrecían sacrificios, pero eran muertos, no se movían del altar. Los sacrificios de vida que siguen muertos al pecado, pero vivos para con Dios, están en el altar, pero pueden bajarse. Se pueden bajar. Y de hecho yo me he bajado varias veces. No he tenido un resultado satisfactorio. Cada parte de mi vida y tu vida tiene que ser entregada a Dios. Y también debemos pedir que Dios se haga realidad mi dependencia de Él. Ese es el significado de ser lleno del Espíritu. Claro, ser lleno no es a veces un término familiar, pero si yo digo ser dirigido por el Espíritu ya, es lo mismo y lo entendemos mejor. Así que debemos desear ser potenciados por la energía del Señor para vivir la vida. Yo creo que la vida de Jacob, del cual iniciamos la lectura en Génesis 46, cambió radicalmente, porque él se había hastiado de autogobernarse. Generó lío por todos lados, peleó con el suegro, peleó con las mujeres, por los hijos, por el otro, por el de más allá. Y ya estaba, y en ese momento donde estaba tal vez más cansado, yo dijo, Jacob, Jacob, te advierto, te estoy convocando a que dependas de mí. Y esta vez, hacelo. Yo te cambié el nombre, pero veo que todavía el nombre no hace honor a la forma de vida que tienes. Y yo creo que Jacob honró su nombre cuando se transformó en Israel, no simplemente porque Dios le dijo, tú te llamarás de ahora en adelante Israel, que quiere decir el que vence con Dios, porque a continuación Él es Dios. Por eso Betel, casa de Dios. Y acá Israel, príncipe de Dios, el que vence con Dios, seguramente llegó a una vida de dependencia, porque vemos por los hechos que ya uno piensa que es la vejez la que le hizo decrecer esas ganas de hacer lo que quería. Yo pienso que en la vejez reconoció todo su plan anterior y dijo, me conviene el plan de Dios. Es más apto para mi vida. Por eso, mis hermanos, hay un texto en el libro de Gálatas que habla de la vida contrapuesta, las obras de la carne, que son los planes humanos, y las maquinaciones humanas, y que son pecaminosas, y el plan de Dios, que es el andar en el Espíritu. Y lo tengo en 3 versiones. Dice en Gálatas 5:16. Una de ellas, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne.
pero hay otra forma de traducir ese versículo. Si andas en el Espíritu, no satisfaréis, tiempo futuro, las obras de la carne. Y la tercera manera es cuando andáis en el Espíritu, no satisfacéis las obras de la carne. Entonces vámonos a lo que Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces ese vivir en Cristo es decir tácitamente, Cristo, causa de mi vida, Cristo, modo de vida, Cristo, esperanza de vida. Y es la mejor manera de encarar la vida, no hay otra manera. Eso pasa a aquellos que son expertos en recetas. Hay recetas que deben ser hechas, hablo de las recetas culinarias, de tortas o comidas saladas. Cuando a veces se tiene que querer mejorar la receta, se termina perjudicando la receta. Y yo quiero, aunque con todo respeto digo esto, la receta de Dios no puede ser alterada. Se altera y perdemos. Se altera y nos perjudicamos. Se altera y nos va mal. Por eso el Señor me llama a mí en primer lugar y a vos, hermano, a vivir una vida de dependencia. Se tomó el trabajo el Señor de hablar con este candidato a buen creyente, porque hasta ahí era un desastre. Y le dijo, te advierto, te anticipo, te ofrezco una vida renovada, para que hagas honor a tu nombre. Fíjense que en el versículo que leímos, 46:2, dice, Dios habló a Israel, pero después dice, el mismo versículo le dijo a Jacob, Jacob, ¿cómo? ¿El Israel o Jacob? Si Dios ya se lo había cambiado. Es como si Dios estuviera diciendo, hacele gala tu nombre, viví de acuerdo a lo que yo te nombré. Sos vencedor con Dios, con vos solo y yo acompañándote en la cola, al final, no vamos. Dios bendiga su palabra y vamos a una vida de dependencia de Él, ejemplo de Jesús. Nos ponemos de pie, hermano, y pedimos al Señor que esta realidad de su palabra pueda ser evidente día por día, para que así el plan de Dios sea ejecutado maravillosamente en todos nosotros. Señor nuestro Dios, gracias porque dejaste estos detalles tan determinantes en tu palabra, Señor. ¿Por qué razón ibas a llamar a alguien 2 veces por su mismo nombre? Estos dobles llamados, Señor, tienen una enseñanza aún cuando los siglos han pasado, porque somos igual de falibles como hombres, porque planeamos nuestra vida a veces como queremos y así nos sale. Señor, tú no nos has cambiado el nombre. En el futuro, según dice el Apocalipsis, tendremos un nuevo nombre. Pero mientras transitemos este mundo, Señor, que portemos tu imagen a plenitud, dejándonos dirigir por ti, Señor. Quita de nosotros toda idea de planes alternativos. Quita de nosotros todos planes que no tienen el sello de aprobación tuya. Señor, somos llamados a depender. Queremos responderte adecuadamente, pero necesitamos tu poder. Por mí mismo, Señor, no voy a ningún lado, pero tú en mí, ocupando la dirección de mi vida, siendo mi brújula, sí, Señor, creo que lo puedo, como todos mis hermanos. Gracias por este día que pasamos en tu casa y llénanos con toda tu bendición para vivir una vida parecida a esta, dependiente del Señor. Por Jesús lo decimos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.